tardes. Bueno, muy buenas tardes, Chugo. En primer lugar, muchas gracias por tu gentil invitación y encantado de saludar a tu audiencia desde luego. Quisiera, antes de arrancar a responder tu pregunta y tus preguntas y las de la audiencia, pedirles que si se puede subir un poco el audio porque se escucha un tanto lejos. Creo que creo que es el audio de la cabina, me parece, por lo distante que se escucha. Y por cierto que el audio tuyo nos llega con fuerza y luego se reduce el volumen. No sé si Voy a tratar de hablar lo más pegadito al aparato de teléfono de forma tal que me escuchen. ¿Ahora sí se escucha mejor? Ahora se escucha mejor, correcto. Bueno, muy bien. Arranco por una de tus primeras preguntas. En efecto, en mi opinión, estamos en un proceso de negociación que está apenas dando sus primeros pasos. Sus primeros pasos. Es decir, se trata de un proceso que, comprendámoslo bien, tiene como principal estímulo las sanciones internacionales. Es decir, esta vez el gobierno y en general los actores, los principales decisores del régimen autoritario venezolano, esta vez creo que sí tienen un incentivo muy claro para sentarse a negociar, para explorar opciones estratégicas que eventualmente puedan satisfacer, aunque no de forma total, a la contraparte, en este caso la oposición. Así que en mi opinión sí, para responder la primera pregunta, sí, creo que estamos en las primeras etapas de un proceso de negociación. Segundo, un proceso de negociación, mis queridos amigos, no es solo el imaginario que domina en algunos círculos sociales en Venezuela. Es decir, un proceso de negociación que pretende conducirnos a una transición a la democracia, a una redemocratización del país, se da en múltiples niveles y entre múltiples interlocutores. Ese imaginario que tenemos en mente en Venezuela, de que una negociación para que conduzca eventualmente a arreglos positivos es una negociación formal y pública entre las autoridades o las principales autoridades y los principales líderes de oposición, es quizá una imagen muy restringida de cómo operan las negociaciones antes de que tenga lugar el inicio de transiciones a la democracia. En muchos de esos casos de transiciones exitosas a la democracia, hay conversaciones fluidas entre diversos sectores, no solo entre autoridades del régimen político de que se trate y líderes de oposición. Es decir, hay diálogo, hay conversación en múltiples niveles, en múltiples escalas, entre múltiples interlocutores, porque esa es la forma en la cual se pueden probar opciones estratégicas mucho más variadas. Entonces, este es un segundo punto al que quería referirme. Sí, estamos a las puertas de un proceso de negociación, es decir, mejor dicho, en las primeras etapas de un proceso de negociación que está dándose simultáneamente en varios niveles, y eso también es una razón para tener optimismo cauteloso en esta oportunidad. Y desde luego, obviamente, el tercer factor que tú señalas, Chugo, en tu primera pregunta es muy importante. Hay que entender que la negociación no es un método al que se llega solo por gusto o preferencia. La negociación es un instrumento para intentar dirimir diferencias precisamente con un actor que constituye un adversario. Precisamente allí donde hay dificultades para acordar es que el instrumento de la negociación suele utilizarse en los contextos de conflictividad más agudos. En las guerras se negocia. Para poner un caso concreto, en las guerras se negocia. Mientras se estaba dando la guerra de Vietnam, ¿sí? Bueno, ¿dónde creen ustedes que se firma el tratado? En París, ¿no es así? Bueno, mientras se está discutiendo los términos del acuerdo, se están produciendo bombardeos en el territorio de Vietnam. Es decir, que precisamente es el instrumento al que se llega, vista la imposibilidad de acordar de primera mano y a las primeras de cambio con un adversario tuyo. Pero hay que agregar a esto una razón adicional. Es que las negociaciones condujeron a la gran mayoría de las transiciones exitosas a la democracia. Déjeme decirlo de forma didáctica para que comprendamos el universo de casos del que estamos hablando. En el mundo, desde 1900 hasta 2018, se han producido
337 episodios de democratización. 337. De ese conjunto de casos, 120 han sido los episodios exitosos de democratización que se han producido concretamente después de la Segunda Guerra Mundial. El total de episodios exitosos es 146. Si sacamos de ese total de episodios exitosos de democratización los que corresponden a la primera ola de democratización, esa ola vieja anterior a la Segunda Guerra Mundial, si sacamos esos casos que son 26, nos quedamos con 120 episodios exitosos de democratización. Repito, después de la Segunda Guerra Mundial hasta 2018. Pues muy bien, la mayoría de esos 120 casos de transiciones exitosas a la democracia se ha tramitado por la vía de negociación. Y en efecto, en muchos de esos casos se han dado varias rondas de negociaciones como para que finalmente sea factible llegar a un acuerdo. En las primeras de cambio, allí donde el régimen autoritario no tiene grandes amenazas ni tampoco incentivos para acordar, evidentemente las primeras rondas no generan frutos, no producen frutos. Pero en muchos de esos casos, estoy hablando de 60 casos en concreto, bueno, con más exactitud 61, por eso digo la mayoría con cierta propiedad. En 61 casos, las transiciones se tramitaron en parte gracias a las negociaciones. 61, por eso digo la mayoría. Claro, hay 18 casos que no hemos investigado, de los 120 hemos investigado 102, pero ya sabemos de los 102 que si hay 61 que se han tramitado por la vía de la negociación, obviamente ya eso representa la mayoría de los 120 casos. Y un último punto que quisiera destacar antes de arrancar la conversación. Hay una tercera razón adicional por la cual, incluso a sabiendas de que la negociación no ha funcionado en el pasado, tiene que seguir siendo utilizado como un instrumento con el que se intente, con el que se pruebe llegar a un arreglo. ¿Por qué? Porque las transiciones negociadas, allí donde son factibles, ofrecen la tasa más elevada, el número más elevado de democracias que perduran un poco más en el tiempo, y al mismo tiempo ocurre que esas transiciones, esa modalidad de transición, la negociada, conduce a democracias de mayor calidad. Esto que estoy diciendo no es un invento mío. Hay una investigación académica muy importante que por primera vez aparece en 2014 y luego se reedita en 2016, de los profesores Sufyan Guo, un politólogo chino, y Gary Stradiotto, un politólogo norteamericano, que llegaron al siguiente hallazgo después de investigar 128 casos de transición a la democracia. La transición negociada es la modalidad de transición que ofrece las mejores perspectivas futuras para la democracia una vez que se instala. Porque el peligro que corre toda democracia que recién se instala es precisamente el de una reversión autoritaria. Lo que están diciendo estos señores, Sufyan Guo y Gary Stradiotto, con esa investigación relativamente reciente, la última vez que se publicó sobre eso fue en 2016, hace 5 años escasamente. La conclusión a la que llegan estos señores es que allí donde es factible la transición negociada, esto ofrece una democracia más perdurable en el tiempo, que dura más años y simultáneamente es de mayor calidad. Este es un hallazgo muy importante porque se cree que la negociación es una preferencia normativa de algunos sectores de oposición. No, mi querido amigo. La negociación es un instrumento del que se echa mano una y otra vez precisamente porque se sabe que conduce a democracias que duran más en el tiempo y son de mayor calidad. Obviamente allí donde es factible que la negociación llegue a que produzca algunos acuerdos. Bien interesante, John. Estamos conversando, repito, con el politólogo venezolano John Magdaleno. Ante las primeras preguntas que le formulamos, nos da 2 razonamientos extremadamente sólidos. Nos dice, sí, estamos claramente en el principio, en el inicio de lo que claramente es un proceso de negociación. Y nos dice además, qué bueno que estamos en un proceso de negociación porque, de acuerdo a la literatura existente y a los casos de transición a la democracia estudiados en el mundo, resulta que las transiciones negociadas son más
productivas, son más estables. El resultado de las negociaciones, de las transiciones negociadas, son democracias de mejor calidad que cuando las transiciones son el resultado de un acto de fuerza. Interesante el planteamiento. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno quisiéramos conversar con John Magdaleno sobre algunas cosas que no nos quedan claras. No nos queda claro, por ejemplo, la renuencia de la oposición venezolana a negociar cuando está en una posición de fuerza. Por ejemplo, en el año 2016, cuando estábamos después de la inmensa victoria de las parlamentarias del 2015 y ante el reconocimiento claro de la debilidad por parte del gobierno que significó arrebatar el referéndum revocatorio. En esa circunstancia y con la veeduría nada más y nada menos que del Vaticano, la oposición, sectores importantes de la oposición, tenían renuencia a negociar, pero luego hay otras situaciones cuando se está en franca minoría, cuando se viene de derrotas muy claras, muy evidentes, cuando el gobierno está en una posición de fuerza, entonces sí se acude a una negociación como cuando ocurrió el episodio de República Dominicana. Eso quisiéramos que fuera comentado por nuestro invitado John Magdaleno cuando regresemos de la pauta. Cuando son las 6:18 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con John Magdaleno y este tema, negociación, transición, ¿hacia dónde va Venezuela? Vamos al corte, ya regresamos. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión. Hoy es un programa especial, un programa de corte monográfico, para decirlo de alguna manera, con John Magdaleno a propósito de estas situaciones que se están dando, porque, por cierto, la rehabilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática no es un gesto aislado, es un gesto dentro de un conjunto de otros gestos que son reveladores de que está en marcha, como bien lo dice nuestro invitado, un proceso de negociación. Le preguntábamos al final del segmento anterior a nuestro invitado ¿por qué esa persistencia de la oposición venezolana a negar que ha estado en una posición de fuerza y a acceder a la negociación cuando quien está en una posición de fuerza es el régimen? Poníamos el ejemplo del año 2016 cuando tuvimos aquí en nuestro país la presencia del Vaticano como mediador de buena fe. Pusimos el ejemplo de lo ocurrido en el episodio de República Dominicana. ¿Qué lleva a ese tipo de conducta? ¿Qué hay en el trasunto de cómo los actores asumen la negociación como proceso que los lleva, por cierto, también, como decíamos al principio del programa, a asumirlo de manera vergonzante? ¿Te escuchamos? Bueno, bien, Chu, el punto que tocas es muy relevante por la siguiente razón. Primero, en efecto,
como sugiere tu pregunta, el momento en el que hay que negociar, en donde se dispone de mayor fuerza, sea persuasiva o disuasiva incluso, para forzar a un adversario a conceder cosas que de otro modo no quisiera, el momento en el que hay que hacerlo es precisamente cuando ese actor, cuando tu adversario tiene mayor presión. Es decir, en efecto, la negociación es un instrumento que hay que utilizar en un momento de fortaleza, en este caso para la oposición. Y agrego al año que tú señalas, 2016, el año de 2017, cuando se empiezan a producir las protestas de 2017 y se verifican varios episodios de movilización masiva. No han sido los más grandes a lo largo de estos 22 años, el más grande fue el 11 de abril de 2002, pero fueron episodios importantes de movilización los que vimos en 2017. Bueno, ese era el momento para negociar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes mayor fortaleza, tienes mayor capacidad de presionar al adversario para conceder la restitución de garantías que de otro modo no estaría dispuesto a conceder. Ahora, ¿cuál es el cuadro de condiciones? Y este es el segundo punto importante a resaltar. ¿Cuál es el cuadro de condiciones en donde el adversario podría verse obligado a restituir garantías que él ha violado, como ocurre en el caso venezolano con el régimen autoritario? Bueno, eso supone la combinación de, por un lado, presiones y amenazas intensas sobre el régimen autoritario y sobre sus principales actores, y por otro lado, un conjunto de incentivos y garantías para que ellos, puedan ver como atractivo restituir las garantías. Entonces, por un lado, se requiere un conjunto de presiones y amenazas, y por otro, garantías e incentivos a algunos factores de poder, particularmente a los factores de poder que pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Me estoy refiriendo obviamente a factores que hasta un determinado momento le dan soporte a un régimen autoritario, pero que cambian de parecer, cambian su cálculo de costos y beneficios porque perciben primero que los costos de seguir respaldando al régimen autoritario son crecientemente elevados, y segundo, porque perciben que entre factores de oposición se abren ventanas de oportunidad para que ellos no sean perseguidos luego. Entonces, las presiones de las que estamos hablando son presiones externas e internas. En el caso venezolano, el problema de los últimos 4 años ha sido que la presión se ha concentrado esencialmente en el territorio externo, es decir, son actores externos los que están presionando al régimen autoritario, pero hemos carecido durante poco más de 4 años. Después de 2017 no hemos tenido una fuente de presión interna relevante. El último episodio fue precisamente 2017. Entonces, ese es un factor que falta en la Venezuela de hoy. Una fuente de presión interna que se sume a la presión externa que ejercen otros actores. Y también, como lo señalé, hay que trabajar las garantías e incentivos. Si usted no le abre la compuerta a actores que están acorralados, pues muy difícilmente ellos podrán ver que aumentan sus beneficios si restituyen garantías para que se pueda producir una transición a la democracia. Esta lógica básica de la que estoy hablando no es teoría pura, sino es gamelote, pues como se interpreta en la conversación cotidiana en Venezuela. Está probado en la evidencia empírica, está probado en la experiencia real. Por tanto, de lo que se trata es de configurar el esfuerzo de la oposición, no solo la política, sino también la oposición social, la que desea la redemocratización. El esfuerzo debería estar concentrado precisamente en elevarle los costos al régimen autoritario para perdurar en esa dirección estratégica y simultáneamente incrementar los incentivos para que algunos de esos factores que le respaldan hasta ahora cambien de opinión y en efecto faciliten una restitución de garantía. Entonces, para eso es la negociación, precisamente para abrir una brecha que presente la oportunidad de cambiar la trayectoria estratégica del país. Estamos conversando con el politólogo venezolano John Magdaleno sobre este tema de fondo, negociación, transición, factores de poder dentro de los bloques que están confrontados, cómo actuar acerca de esto, a propósito de esto. Y de hecho, sobre ese tema, John, tenemos una primera pregunta de la audiencia. Desde Madrid nos pregunta el actor venezolano Juan Carlos Gardier, un amigo cercano de esta casa y asiduo
oyente del programa. Cuando te refieres a factores de poder, ¿a cuáles te refieres concretamente de manera preferente? Te hemos escuchado antes cuando tú has planteado que es fundamental para producir los pasos que conduzcan a una transición, el que se genere una fractura en el bloque dominante. ¿Es a eso a lo que te refieres cuando hablas de operar sobre esos factores de poder? ¿Cuáles serían? Porque, por ejemplo, en relación al tema militar, para decirlo de una vez con mucha claridad, el discurso y el accionar de la oposición venezolana es claramente contradictorio. A los militares, por un lado, se les adula para que incluso puedan incurrir en posturas anticonstitucionales con tal de salir de Maduro, pero por otro lado se les ofende de manera también reiterada. ¿Cómo sería ese accionar hacia esos factores a los cuales haces referencia en procura de esa salida hacia una transición? ¿Te escuchamos? Bien, es una pregunta muy importante la que formula Juan Carlos. Cuando me refiero a factores de poder, estoy pensando en actores institucionales o individuales que le dan respaldo al régimen autoritario, y ese respaldo es tan importante como para que en ausencia de él el régimen no pueda perdurar. Digámoslo de otra manera, y en efecto tú recuerdas bien una expresión que yo utilizo con mucha frecuencia, la expresión de la coalición dominante. Esta expresión proviene de un autor, un politólogo bastante conocido, nada menos que discípulo de Giovanni Sartori y Juan Linz, el profesor Leonardo Morlino, que la acuña desde finales de los 80 en un trabajo que publica en un manual de ciencia política muy importante. Un trabajo, por cierto, que tiene que ver con los autoritarismos, con la forma como operan, sus lógicas, sus dinámicas esenciales. Y lo que resalta Morlino es que todo régimen autoritario sobrevive por un acuerdo entre un conjunto de factores, sean militares, sean una parte del sector empresarial, sean partidos políticos, sean individualidades sociales o sectores de la sociedad, cuerpos de seguridad del Estado, la burocracia estatal o una parte de ella. Es decir, son factores que contribuyen a que se pueda sostener el régimen autoritario. Así que a eso me refiero con factores de poder, es decir, actores institucionales. La Fuerza Armada es un actor institucional, para poner un ejemplo. Algún sector de algunas organizaciones del sector empresarial respaldan al gobierno. Fede Industria, por ejemplo, en el pasado históricamente ha respaldado. Fede Industria ha respaldado al gobierno y al régimen político en su conjunto. Entonces, estos son factores de poder que permiten que el régimen político se sostenga. Estos regímenes, Chugo, para explicarlo con más detalle, estos regímenes puede que pierdan legitimidad sociopolítica. Muchos autoritarismos pierden legitimidad sociopolítica, es decir, la gente no consiente la permanencia en el poder de las principales autoridades, como tampoco consiente el mantenimiento de las reglas de juego que deciden cómo se seleccionan las autoridades y cómo estas autoridades toman decisiones. Es decir, en buena parte de los casos, los regímenes autoritarios pierden el favor popular, pierden el apoyo de la gente. Ahora, aún así se siguen sosteniendo. Bueno, se sostienen precisamente porque estos factores de poder le dan respaldo. Sectores de las Fuerzas Armadas, algunos sectores cada vez más reducidos en Venezuela del mundo empresarial, del mundo de la sociedad civil, también hay cada vez menos apoyos para el régimen autoritario, pero existen políticos, partidos políticos, individualidades, existen, que todavía respaldan al régimen autoritario. Lo crítico, lo crucial, es que estos actores tienen una capacidad de influencia que supera con creces la de buena parte de nosotros los venezolanos. ¿Por qué? Porque tienen herramientas a su disposición, instrumentos de poder que permiten imponer decisiones colectivamente vinculantes, decisiones que son obligatorias para todas. Así que a eso me refiero con la noción de factores de poder y de coalición dominante, es decir, el conjunto de sectores y actores que le dan soporte al régimen autoritario y ponen a disposición los instrumentos de poder que ellos pueden controlar. Ningún autócrata sobrevive solo por su apoyo. Tiene que contar con el respaldo de otros actores. Bueno, muy bien, a estos factores de poder me refiero como esos actores con los que precisamente puede sostenerse por un tiempo determinado el régimen autoritario. Así que el gran esfuerzo para promover una transición a la democracia
no es solo socavar aún más las bases de respaldo en términos del apoyo popular que tiene el régimen autoritario. Si realmente se quiere promover una redemocratización en Venezuela, hay que penetrar la coalición dominante, es decir, hay que hacer que una parte al menos de los factores de poder que hasta hoy le dan respaldo cambien de opinión. Y desde luego, los militares y una parte del sector empresarial y partidos políticos e individualidades de influencia en la coalición dominante son muy relevantes. Y como tú bien apuntas en tu intervención, no se está aspirando a una insurrección armada. No se está aspirando a un golpe de Estado, porque ya sabemos primero que eso no es factible. Y segundo, creo yo más importante de una perspectiva propiamente democrática, es que resulta que la gran mayoría de los golpes de Estado que se producen en el mundo no conducen a democracia. Esto es importante que la gente lo sepa. Nosotros tenemos en Venezuela la experiencia del año 58, un golpe de Estado que condujo a una transición a la democracia. Pero es que hay que recordar la experiencia del golpe a Gallegos en el año 48, que precisamente acaba con el primer experimento democrático venezolano. Bueno, esto que nosotros tuvimos en dos tiempos, un golpe que instala un régimen autoritario, el del 48, el que sigue a partir del 48, que termina finalmente la dictadura de Pérez Jiménez, y un golpe que conduce a la democracia, es excepcional en la experiencia comparada. Más bien sobran las experiencias de golpes de Estado que conducen o a una sustitución de un régimen autoritario por otro, o a una sustitución de un régimen autoritario por otro tipo de régimen no democrático, sea un régimen sultanístico, sea un régimen post-totalitario, es decir, otros tipos de regímenes no democráticos. Así que lo que se aspira, y para ello es que hay que presionar por un lado y ofrecer incentivos por otro, lo que se aspira es que una parte de estos actores le retiren el respaldo a los principales decisores. Es decir, que planteen contradicciones internas dentro de la coalición dominante. Esta es la mejor contribución. Y para facilitar eso, para crear el cuadro de condiciones donde una parte de la coalición dominante le retira el respaldo a los principales decisores, obviamente hay que ofrecerle incentivos. Es decir, nadie va a ir a inmolarse, a enfrentarse a Maduro y a las principales autoridades, nadie de la coalición dominante lo va a hacer si del lado de la oposición no se le ofrecen algunas garantías. Este es el punto de fondo que hay que comprender. Esto conduce a dilemas estratégicos, dilemas políticos, dilemas éticos. Yo puedo entender eso, ¿cómo no? Pero el caso concreto es que la mayor parte de las transiciones operó de esta manera. Y cierro esta intervención con un dato. De los 102 casos de transiciones que hemos examinado, 102, 83, lo repito, 83 fueron transiciones que tuvieron lugar gracias a alguna modalidad de fractura de la coalición dominante. Es decir, esa coalición se fracturó en 83 casos. Los únicos 19 casos de los que hemos investigado en donde no precedió primero una fractura de la coalición dominante, no se dio la fractura, fueron casos de intervención militar extranjera. Y 11 de esos 19 casos están asociados a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la posibilidad de que se produzca una democratización en Venezuela, una redemocratización, sea la resultante de una intervención militar extranjera, es muy baja, la probabilidad es muy baja. Sería una verdadera sorpresa, yo no lo veo honestamente. Así que rescato el dato para que lo tengamos en mente. En 83 de 102 casos de transiciones a la democracia, se produjo en la práctica una fractura, un divorcio de las agendas de intereses entre factores de poder que antes le daban respaldo al régimen autoritario y que en gran medida terminaron contribuyendo con la democratización. Pero eso requiere crear el conjunto de condiciones de las que hablé antes. Claro, estamos conversando, repito, con John Magdaleno, politólogo venezolano, analista de la situación política y social venezolana. Nos da este dato que es una joya. Dice que de 102 casos de transiciones a la democracia, de transiciones de salida de regímenes dictatoriales, 83 fueron posibles precisamente porque hubo una fractura en la coalición dominante. Son las
6:36 minutos. Vamos a hacer la pausa para identificar la estación y para mensajes comerciales. Y al retorno quisiéramos preguntarle a nuestro invitado lo siguiente. Ante tanta evidencia de la literatura comparada, de los estudios que se pueden hacer, de las experiencias conocidas de transición de la dictadura a la democracia, ante tanta evidencia, repito, ¿cómo se explica y cómo se puede corregir que la conducta acá en Venezuela de fuerzas importantes de la oposición han conducido precisamente al contrario, han conducido a compactar la coalición dominante y a desmovilizar al campo democrático? Esto último es muy relevante, porque si en la actual correlación de fuerzas el dinero, la violencia legal, la violencia ilegal, el control institucional lo tiene el régimen, y la fuerza fundamental del campo democrático es la gente, su organización, su movilización, ¿cómo se explica que durante bastante tiempo el discurso de la oposición oficial haya sido desmovilizador, bajo el mantra de solos no podemos? Esa pregunta se la dejamos a nuestro invitado para cuando regresemos del siguiente corte comercial. Cuando son las 6:37 minutos de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Hoy con John Magdaleno. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión, hoy con un invitado muy especial, el politólogo John Magdaleno, respondiendo de manera exhaustiva a nuestras preguntas a propósito de la actualidad política en nuestro país, pero también más allá, escarbando en lo que ha sido la calidad y la tesitura de las respuestas que hasta ahora se han dado y tratando de lanzar la mirada hacia adelante y ver cuáles son las respuestas que es necesario dar para no seguir rumiando las derrotas del pasado, sino pasar a construir las victorias del futuro. Le preguntábamos a nuestro invitado al cierre del segmento anterior cómo se explica que buena parte del discurso y del accionar de la dirección opositora haya conducido no a fracturar la coalición dominante, sino más bien a fortalecerla, a cohesionarla, por un lado, y por otro lado, porque el activo fundamental del campo democrático, que es la gente, su concientización, su organización y su movilización, bueno, por el contrario, fueron objeto de una prédica y de una práctica desmovilizadora. ¿Por qué ha ocurrido eso y cómo podría eso transformarse en un nuevo discurso y en un nuevo tipo de praxis política? Te escuchamos. Muy bien, Chugo, esa es una pregunta muy relevante por la que yo también me he paseado en varias oportunidades, porque la verdad es que la evidencia es contundente
la experiencia vista de una perspectiva comparada, cuando uno ve 102 casos, cuando estudias 102 casos, caray, tu noción y tu mirada del problema cambia. Creo que son dos los factores básicos por los que en el pasado la oposición o factores de la oposición no han comprendido los aprendizajes que se derivan de estos procesos de transición en muchas latitudes del mundo. La primera razón creo que ha sido pretender acumular fuerza para imponer una estrategia frente al régimen autoritario. Y creo que la lógica básica que operó hasta hace no mucho, por cierto, entre factores de oposición es, bueno, acumulemos fuerza para imponerle nuestra estrategia al actual régimen y de este modo promover un cambio de régimen político, es decir, una transición a la democracia. Bueno, es que el problema de esa lógica es que tienes que acumular tanto poder fáctico, no solo respaldo popular, sino poder fáctico, como para poder desplazar a los otros actores. Y el caso es que la oposición a la fecha no tiene tal poder fáctico. Es decir, tú quieres imponer una transición a la democracia en Venezuela porque estás convencido que en efecto es lo mejor para el país. Como yo, estás convencido de que la democracia es la mejor opción posible, el mejor régimen político posible, el mejor sistema de gobierno. Bueno, muy bien, pero la pregunta es ¿cómo impones tú esa tesis si careces de los instrumentos y recursos de poder para hacerlo? Así que esta es la primera contradicción insalvable de sectores de oposición que se plantean acumular poder para imponer una estrategia a sabiendas de que carecen por lo pronto de instrumentos de poder para pretender semejante cosa. Y la segunda razón es que la verdad sea dicha, Chugo, el campo de las experiencias comparadas de transiciones y de la literatura y de la investigación científica sobre esto, que tiene traducciones en la práctica, hay procesos de transición que se han producido porque alguien se enteró de patrones de democratización en otras partes del mundo. Por ejemplo, el propio Felipe González ha confesado que la experiencia venezolana fue un referente para la transición española. Por ejemplo, para la transición surafricana se sabe que el propio Mandela se informó de procesos de transición en otras partes del mundo. Es decir, esto no es solo literatura académica, es que esto tiene implicaciones prácticas cuando se comprende. Bueno, el segundo factor es entonces, creo que algunos de los principales líderes de la oposición no se han paseado, bien porque no han tenido tiempo, bien porque creen que esa literatura no es útil, bien porque creen que este es un caso tan único como para no hallar aprendizajes de otros casos. Bueno, no se han avenido, pues no han tenido la disposición de aproximarse tanto a la investigación científica como a la experiencia de otros países. Apenas se han examinado algunos pocos casos, pero no se tiene una panorámica general de los procesos de transición, que solo es posible cuando examinas muchos casos simultáneamente. Mira, Chugo, para confesarlo abiertamente, es que la razón por la cual un equipo del que yo formo parte y que dirijo, nos dedicamos desde hace 5 años a examinar esto, es precisamente para mejorar nuestra comprensión sobre esos procesos, y esta es nuestra contribución al país. Chugo, tú no tienes idea de cuántas horas yo he invertido y mi equipo ha invertido en esto, madrugadas, fines de semana, etcétera. Es decir, nadie nos está pagando por esto. Lo hacemos con genuino espíritu venezolanista, es decir, con genuina pasión venezolanista, para poner un grano de arena mejorando la comprensión de estos procesos, especialmente de la sociedad por un lado, y por otro lado, de los principales decisores del lado de la oposición, es decir, los decisores que tienen interés y un compromiso genuino con una redemocratización en el país. Entonces creo que esos son los dos factores básicos que explican por qué, si la evidencia es tan contundente, si las experiencias tienen tanto que enseñarlos, las experiencias de otros países, ¿por qué no se toma en cuenta esto con más seriedad? Bueno, primero porque se pensó con una lógica básica de poder, acumular poder para imponer una estrategia, pero resulta que no tienes poder fáctico para hacerlo aún. Y segundo, porque creo que realmente son pocos los líderes de oposición que le han puesto debida atención a esta materia. Esta es una materia muy especializada, hay que fajarse a estudiar, hay que fajarse a leer, investigar. En algunos casos uno puede incluso contactar actores de otros países que participaron en los procesos de transición. En otros casos uno puede contactar académicos que presenciaron esos procesos de transición en vivo. Es decir, aquí hay una fuente de aprendizaje que yo creo que puede ser de mucha utilidad para Venezuela. Estamos hablando con John Magdaleno. John, nos llega una pregunta a través de la red social Twitter. Nos pregunta a la colega Blanca Bau
@Blackabout. Creo que ya tú te referiste a este tema al principio del programa, pero sigue siendo una inquietud legítima para muchos. Dicen, ¿cuáles son las razones que puede tener en este momento el chavo-madurismo para abordar un proceso de negociación con una actitud distinta a la que exhibió, por ejemplo, en el 2016 con el Vaticano o más recientemente en República Dominicana? ¿Cuáles serían las razones, los intereses para que el oficialismo aborde en esta oportunidad un proceso de negociación con un tipo de intención diferente? Muy importante esa pregunta de Blanca, muy importante. Yo creo que son cuatro los factores que están impulsando a los principales decisores del autoritarismo en Venezuela a negociar en esta oportunidad. El primer factor, el peso, la presión que está ejerciendo las sanciones internacionales, particularmente sobre las finanzas públicas. Esta es la primera razón. Venezuela fue un país cuyo Estado recibió en el año 2012, por concepto de exportaciones petroleras, alrededor de 86.000 millones de dólares, solo por concepto de exportaciones petroleras, alrededor de 86.000 millones de dólares. Recuerden ustedes que en 2012 el precio del petróleo llegó a estar, el precio promedio anual llegó a estar en $103 el barril, $103, el promedio del año de la cesta petrolera, del crudo venezolano. Bueno, muy bien, de ser un Estado que recibía 86.000 millones de dólares a uno cuyos ingresos pueden estar oscilando, en el mejor de los casos, entre 15 y 20.000 millones, obviamente hay una restricción financiera significativa. Y esto no va a mejorar sustantivamente si las sanciones internacionales se mantienen. Y al gobierno le costó entenderlo, tardó 4 años en entenderlo, y yo creo que ya lo entiende. Es decir, ya entiende que las sanciones internacionales le imponen unas restricciones tales que no permiten no solo la reactivación económica, es que comprometen las finanzas públicas del Estado y como consecuencia comprometen su cohesión interna, ¿sí? Porque claro, los factores de poder que le dan soporte a un régimen autoritario lo hacen porque conquistan beneficios y privilegios, porque tienen capacidad de influencia, es decir, poder en sentido político, o más dinero, o más privilegios, u otro estatus, etcétera, etcétera. Cuando desaparecen o son alterados esos beneficios, obviamente uno podría pensar que en algunos factores de poder empieza a anidarse la reflexión de, bueno, ¿y hasta cuándo voy a seguir apoyando este régimen autoritario? Si los costos superan a los beneficios, y eso es persistente en el tiempo, eso tiende a variar las opiniones de estos factores de poder sobre su conducta respecto del régimen autoritario. Así que el primer factor es el peso, la presión que ejercen las sanciones internacionales sobre las finanzas públicas. El segundo es que resulta que el modelo de planificación estatal de la actividad económica que se probó desde tiempos de Chávez demostró ser ineficaz. Y resulta que hemos llegado a donde estamos como país, incluso antes de la pandemia, por ese desempeño económico. Y una parte de la élite gobernante, de la coalición dominante, ya entendió esto. Entendió que ese modelo era inviable a largo plazo. Por tanto, por esa razón, desde 2018, aunado a las sanciones, se persigue o se viene implementando un proceso de desregulación de la economía. Todavía no estamos, en mi opinión, en un proceso de liberalización económica. Es decir, no han sido restituidos de jure y de facto, no han sido restituidos los derechos de propiedad, las libertades económicas. Pero sí está ocurriendo una dolarización de facto, sí está ocurriendo que las autoridades se están haciendo la vista gorda respecto de los términos en que está planteada la ley de precios justos, no se están aplicando algunas de las disposiciones de esa ley, entre otras cosas porque el gobierno llegó a la conclusión de que con el antiguo modelo de la planificación estatal de la actividad económica podía generarle perjuicios a los factores de la coalición dominante. Así que aquí está el segundo factor, el cambio del modelo económico, porque de lo contrario
se pierde el respaldo de estos factores de poder. Voy con la tercera razón. Es que la causa, en la Corte Penal Internacional, la causa de Venezuela va a seguir avanzando. Y eso impone altos costos. Si acaso llegara a abrirse un juicio contra el Estado venezolano, obviamente eso incrementa los costos de todos los que respaldaron al régimen autoritario. Por tanto, cada nueva señal que proviene de la Corte Penal Internacional, tiene que estar siendo leída por factores de poder. Es decir, cuando la amenaza sea inminente, obviamente será tarde para que algunos factores de poder cambien de opinión. Por tanto, en mi opinión, este es el tercer factor que puede estar orbitando como para que el gobierno y los principales decisores del régimen aborden en esta oportunidad con una actitud distinta el tema de las negociaciones. Y el cuarto factor que menciono muy rápidamente, obviamente tiene que ver con la pérdida del respaldo que eventualmente puede tener el régimen por la vía de la institución armada. Aquí hace falta una precisión, Chugo. En Venezuela, en la conversación cotidiana, se dice corrientemente es que la Fuerza Armada respalda al régimen de Maduro. Eso no es exacto. La verdad es que un sector de la Fuerza Armada es el que le otorga respaldo al régimen de Maduro. Muchos militares no están de acuerdo con esto. Muchos militares están en profundo desacuerdo con la trayectoria que ha seguido el país y más aún con la forma como se toman decisiones. El asunto crucial es que buena parte de ellos no tiene cómo canalizar esa opinión, porque incluso la Fuerza Armada ha sido vandalizada en el sentido de que su apresto operacional está muy disminuido, en el sentido de que sus capacidades organizativas está en efecto muy reducidas, son muy reducidas en la actualidad, y además obviamente los factores que están en desacuerdo con el actual régimen dentro de la Fuerza Armada cuentan con una vigilancia muy férrea por parte de organismos de inteligencia, cuerpos de seguridad del Estado, en particular los cuerpos de inteligencia militar. Pero eso no significa que estén de acuerdo con esto, es distinto. Entonces, el cuarto factor tiene que ver con un deshilachamiento que se puede apreciar. Obviamente, yo no soy experto en la materia militar, para mí la Fuerza Armada es una caja negra, no sé exactamente qué está pasando, pero no es muy difícil sospechar que los sucesos de Apure han puesto en tela de juicio, incluso para aquellos que seguían respaldando al régimen dentro de la Fuerza Armada, pudieran haber puesto en tela de juicio la relación entre el Estado y el régimen político, más exactamente, y la Fuerza Armada. Es decir, no es verdad que toda la Fuerza Armada respalda al régimen político venezolano de hoy. Es una élite, por cierto, un grupo muy reducido. Obviamente tienen capacidad de influencia, tienen el mayor poder posible dentro de la Fuerza Armada. Son los entes, son las entidades en las que se toman decisiones en materia militar, además de los principales decisores, los titulares de los poderes públicos, pero no es cierto que la mayor parte de la Fuerza Armada está de acuerdo con el régimen político actual. Esta fue la respuesta clara y profunda de John Magdaleno a la pregunta formulada a través de la red social Twitter por el ingeniero José Camacho a través de su cuenta @blackabout en la red social Twitter. Finalmente nos llega una pregunta vía SMS. Nos están planteando acá una cosa singular. Nos dicen, comprendemos que el manejo de los contenidos en un proceso de negociación debe ser prudente, debe haber cautela, pero hacia afuera los voceros de los sectores que están participando de ese proceso se manejan con demagogia inaceptable que erosiona el proceso mismo de negociación. Maduro habla como Guaidó, Guaidó habla como Maduro cuando se refieren a los grupos radicales de sus respectivas formaciones. ¿Eso es posible modificarlo? Te pregunto a ti, John, ¿eso es posible modificarlo? ¿Los ciudadanos podemos hacer legítima presión para instar a los actores políticos a abordar este proceso tan relevante, tan importante, de una forma más responsable? Sin duda, Chugo, no solo que es factible, sino que es imprescindible si queremos caminar en la dirección de una transición a la democracia. Déjame explicarlo de esta manera lo más didáctica posible. Imagínate que tú tienes un apartamentico. Imagínate que tú tienes un apartamentico en la avenida Sucre, que es parte de
un legado familiar, un apartamentico, y tú tienes allí un inquilino. Tienes un inquilino. Resulta que el inquilino no quiere salir del apartamento, tú se lo has pedido amablemente en varias oportunidades, pero además no te paga la mensualidad. Entonces tu primer problema es, bueno, caramba, ¿cómo le hago entender a este señor que o primero me paga la mensualidad porque él alquiló un apartamento? Estamos haciendo abstracción de la pandemia. Imaginemos que no hay pandemia, hagamos abstracción de la pandemia, que obviamente reviste otras condiciones. Pero supongamos que tú tienes este inquilino, el hombre no te paga y no quiere salir de tu apartamento. Entonces la primera pregunta que tú te haces es, bueno, ¿cómo hago para recuperar mi propiedad? Porque en la práctica esa propiedad está siendo usufructuada por alguien que es un inquilino y que se ha tomado la propiedad para sí. ¿Cómo haces para sacar al inquilino? Pues que es un caso de la vida real, no estoy hablando de una cosa lejana a la realidad. Bueno, si tú piensas en la lógica de la fuerza, tienes que pasearte por estas opciones. Bueno, voy a sacarlo por la fuerza. Muy bien, ¿con qué fuerza? Si eventualmente la fuerza pública o se hace la loca o eventualmente hasta lo puede proteger a él. Si realmente el uso de la fuerza es una opción estratégica factible para sacar al inquilino, bueno, que yo sepa, en la mayor cantidad de los casos de los últimos años no es factible. No es factible. Entonces, por esa razón tienes que negociar. Si le estás forzado a negociar, tú no negocias porque te guste, negocias por necesidad. Entonces, bueno, muy bien, es en la negociación donde empiezas a explorar qué es lo que le interesa al individuo. Hay casos en los que yo he sabido que se ha llegado a arreglos con inquilinos. Hay casos en los que no. Hay casos en los que el inquilino se siente quiere quedarse. Por ejemplo, Chugo, conozco un caso de un individuo que era inquilino que se apropió a la postre del apartamento y no había manera de sacarlo de allí. Entonces, el inquilino llegó a tal nivel de desfachatez que empezó a alquilar simultáneamente el apartamento. El inquilino alquilando el apartamento. El inquilino no paga la renta, no le paga a su legítimo propietario, pero además alquilaba el apartamento los fines de semana, como una suerte de apartotel para vacacionar, y obtenía un ingreso por eso, y no le pagaba al legítimo propietario el alquiler. Bueno, muy bien. ¿Qué hizo este propietario inteligentemente? No buscó medios de fuerza. Sencillamente llamó, se hizo pasar por otro individuo, alquiló el apartamento por el fin de semana, y así fue que se metió en su apartamento y lo recuperó. Es decir, el propietario infiltró la propiedad, infiltró el espacio que era suyo. Entonces, claro, menciono este ejemplo para retratar la respuesta a la pregunta que me hace. Es muy fácil caer en la tentación de la utilización de la fuerza, y como se carece de la fuerza, del poder fáctico, entonces la herramienta que utilizas para comunicar que tienes fuerza, aunque no tienes poder fáctico, es el discurso. Entonces el discurso tiene que ser durísimo. Y en efecto, ha habido discursos duros en los últimos tiempos, pero sin consecuencia política real, porque el discurso duro de algunos actores no tiene como soporte el poder fáctico detrás. Entonces es muy fácil hablarle duro al inquilino, pegarle 4 gritos, amenazarlo con el uso de la fuerza pública, pero la fuerza pública no va a llegar. Entonces el discurso duro, a la postre, termina volviéndote un actor poco creíble para tu adversario, en este caso para el inquilino. Si el inquilino ve que tú le hablas golpeado, que lo amenaza con el uso de la fuerza, pero que aquello no se traduce en hechos, entonces ya el inquilino te decodificó a ti, sabes de lo que verdaderamente eres capaz y sabe de lo que no eres capaz. Bueno, algo parecido ha ocurrido con el gobierno. Una oposición maximalista que tiene un discurso duro, que amenaza corrientemente al poder, pero que no tiene medios fácticos para volver operacional las demandas o amenazas que formula. La única amenaza real que existe en la actualidad es la que proviene de actores externos, las sanciones internacionales. Es la única amenaza real que se tiene a la mano. Entonces, bueno, ¿qué haces entonces? Bueno, en efecto tienes que moderar el discurso, pero no volverte una ovejita cándida. No vale. Tienes que sostener un discurso que sea congruente con lo que estás en capacidad de hacer, con aquello que verdaderamente constituye una opción estratégica real, realista, con lo que puedes hacer. Tú no puedes amenazar si no estás dispuesto a hacer aquello con lo que amenaza. Entonces, en efecto, se puede y se debe cambiar ese comportamiento si deseas que el adversario te tome con seriedad. Si quieres que escuche con seriedad cada formulación que tú le planteas
Y esto obviamente, y cierro con este último comentario, Chugo, y esto obviamente tiene no solo una traducción para los líderes políticos y sociales del país, también tiene una traducción para la sociedad. Amigos, han pasado 22 años. En verdad, el momento desde el cual la oposición está en capacidad de intentar disputar el poder es cuando se convirtió en mayoría perdurable en el tiempo. La oposición obtuvo su primera victoria en una consulta nacional en el referéndum sobre la reforma constitucional de 2007. No me canso de repetir esto porque todavía hay gente que ha creído que durante los 22 años ha habido fraude de forma consuetudinaria, de forma permanente. No. La primera victoria política de la oposición a escala nacional, en una consulta nacional, es el referéndum de 2007. Y la segunda victoria política de la oposición en una consulta nacional fue la parlamentaria de 2015. No hay ninguna evidencia empírica concluyente que permita afirmar que Capriles ganó la elección de 2013. Y esto puede causar cortocircuito. Pero yo tengo los estudios de opinión en mi poder. Los tengo en mi computadora. Capriles nunca estuvo arriba, ni de cara a la elección presidencial en la que compite contra Chávez, ni tampoco en la elección presidencial en la que compite contra Maduro. Más bien, Capriles logra un milagro político porque rebaja una brecha, primero de 23 puntos porcentuales, después que muere Chávez, que favorecían a Maduro, 23 puntos porcentuales de ventaja le sacaba Maduro a Capriles el 14 de marzo de 2013, 9 días después de que nos enteráramos del fallecimiento de Chávez. 23 puntos tenía arriba Maduro en intención de voto. Y cuando arranca la campaña electoral, el día 2 de abril de 2013, recuerden ustedes que la campaña fue de apenas 10 días, del 2 al 12 de abril de 2013, 10 días. El 2 de abril la brecha es de 18 puntos porcentuales todavía a favor de Maduro. El milagro político de Capriles es que lo reduce a alrededor de un punto. Obviamente nos quedaremos con la duda razonable de cuál fue el verdadero resultado. Pero el hecho objetivo, guste o no guste, es que Capriles nunca estuvo arriba en los estudios, ni siquiera en los últimos días en donde en efecto había rebajado una buena parte de la brecha. ¿Por qué digo todo esto? Porque en verdad la oposición está en capacidad de trazar una estrategia para disputarle el poder al chavismo, o al oficialismo en concreto, es a partir de la parlamentaria de 2015. Es a partir de esa fecha que puede hablarse de intentos más o menos sistemáticos, al margen de que hayan sido errados, por aproximarnos a una transición a la democracia. Ahora, en estos 6 años deberíamos haber aprendido. En estos 6 años, no solo los líderes deben haber aprendido, la sociedad también tiene que haber aprendido. La sociedad tiene que haber aprendido que sin poder fáctico no se puede imponer una estrategia, así sea lícita, porque todos estemos de acuerdo, o casi todos estemos de acuerdo valorativamente con la reinstalación de la democracia en Venezuela. Deberíamos haber aprendido que la negociación o cualquier otro instrumento que se requiera para estimular una transición hay que utilizarlo incluso si va a contracorriente de algunos sectores sociales y políticos. Deberíamos haber aprendido que se requiere mucha coordinación estratégica para poder presionar eficazmente al régimen autoritario. Mucha coordinación interna, mucha coordinación estratégica entre factores de la oposición política y social. Deberíamos haber aprendido que estos niveles de coordinación demandan mucha madurez, repito, no solo de los actores sociales y políticos, sino también de la sociedad. Deberíamos haber aprendido que no podemos formular expectativas que no se puedan cumplir, y la sociedad tampoco puede demandarlas porque no es responsable. Es decir, deberíamos haber aprendido todos. Si no ha sido el caso, todavía podemos aprender. Mientras más nos retrasemos en aprender, evidentemente, más va a tardar en llegar el proceso de transición a la democracia. La transición es una democracia, y concluyo con esto, es un proceso. La transición es un proceso, no es un acontecimiento, no es un evento. Para llegar al inicio de una transición a la democracia, usted tiene que haber socavado las bases de respaldo del régimen autoritario, no solo entre la población, sino también entre los factores de poder. Tiene que haber estimulado un cuadro de condiciones en el que los factores que le dan respaldo al régimen autoritario cambien su cálculo de costos y beneficios, y para eso usted tiene que presionar y amenazar por un lado y formular incentivos y garantías por otro.
para poder aproximarnos a una transición a la democracia, obviamente usted tiene que aprovechar cuanta rendija le deje libre, cuánta rendija, cuánto huequito, cuánto espacito le deje libre el régimen autoritario para poder operar. John, te agradecemos inmensamente la gentileza de habernos atendido, no para un contacto fugaz vía telefónica, sino para esta suerte de conferencia privada para la audiencia de Radio Caracas Radio. Un gran abrazo, muchísimas gracias, y creo que nos diste una hora de titulares, porque en cada segmento, en cada respuesta, hubo un conjunto de ideas claves que son realmente significativas, no solamente para la dirección política, sino sobre todo para nosotros como ciudadanía, porque, ojo, aquí ha habido políticos vendiendo discursos tóxicos porque ha habido un electorado dispuesto a comprárselo. Por eso me parece que tu llamado desde la pedagogía política es tremendamente valioso. Muchísimas gracias y buenas tardes, John. A la orden, Chu, a la orden siempre. Que estén bien y fuerza, fuerza. Tenemos que echarle pichón. Esto no se resuelve con babiequerismo, llorantina. Hay que bregar, hay que bregar. Así es. John Magdaleno, politólogo venezolano, estudioso de la dinámica social y política de nuestro país, diciendo cosas que a lo mejor no son sexy para quienes acostumbran leer la política desde el lenguaje de las comiquitas, ¿no? Los buenos, los malos, los superhéroes, los villanos, pero que desde una perspectiva muchísimo más aterrizada nos dice, se ha fallado por esto, por esto y por esto. ¿Se puede corregir? Sí. ¿Cómo? Haciendo esto, esto y esto. ¿Y cómo se hace eso? Entre todos. Trabajamos para ustedes. La Dirección General de la emisora, Jaime Estrades. Al frente de los controles estuvo Víctor Mejías. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión por la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenas tardes. Hasta mañana, si Dios quiere. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.